Vamos iniciando nuestra clase de esta noche, de tal manera que nos quede tiempo para hacer los ejercicios que están pendientes. Si quisiéramos empezar a hacer una división de las diversas materias que iremos viendo a lo largo de nuestra licenciatura en teología, nos empezamos ya a dar cuenta que hay algunas materias que se van a integrar a lo que es el bagaje o lo que es todo el contenido teórico que va haciendo de nosotros una forma de pensamiento teológico. Ya vieron ustedes la introducción al Antiguo Testamento, la introducción a la Biblia, la introducción a la teología, están viendo la materia del Espíritu Santo, y son materias que nos ayudan a integrar nuestro bagaje teológico, como para que vayamos teniendo los recursos necesarios para hacer el discernimiento que un día se nos va a requerir como teólogos. Hay otra serie de materias que nos van a servir más que como cultura general para poder prepararnos más vastamente dentro de un universo que espero unos teólogos más preparados y más competentes acordes al mundo de hoy en día. Ellos son la materia que ya vieron ustedes de hermenéutica, la materia que veremos el siguiente ciclo de filosofía, la que irán viendo ustedes de psicología, de desarrollo humano, que les dará a ustedes un paquete más completo para poder tener intervenciones. Y hay otra serie de asignaturas como esta de exégesis que nos va a ir sirviendo para tener una práctica personal y poder ofrecer también una reflexión teológica más amplia desde un análisis más crítico. La clase de hermenéutica, ahora la clase de exégesis, más adelante hay alguna otra asignatura que verán, les ayudará justamente a realizar este sentido crítico, a hacer una forma mental más crítica, ya que ustedes se vayan preparando de tal manera que les resulte no solamente pensar como teólogos, sino dar una opinión más adecuada y concreta de lo que tiene que hacer el teólogo en el mundo de hoy. Entonces, es de esa manera como estamos situando esta materia, que no es de tanta reflexión, que no es de tanta comprensión, sino que es un ejercicio más práctico. Y es por eso entonces que ahora entramos directamente a lo que sería nuestro paso número 4 del exégesis, en el cual ya hemos avanzado y ahora prácticamente iniciamos un pequeño momento en retrospectiva. Ya en el paso número 1 vimos lo que era ir desarmando poco a poco nuestro texto, de tal manera que hicimos las columnas y separamos por campos semánticos los temas o los conceptos que creíamos importantes. En el segundo paso fuimos nosotros hacia tratar de aclarar un poco más las preguntas que habíamos visto y tratamos de ubicar el texto en su contexto, lo que hay antes, lo que hay después, lo que envuelve completamente todo el libro del texto que hemos nosotros escogido. Y en el tercer paso hemos tratado de buscar una referencia bíblica a través de una concordancia como para ver de qué manera nuestro texto se va viendo de distintas o de iguales maneras a lo largo de toda la Sagrada Escritura o incluso solamente a lo largo del texto que estamos nosotros estudiando. Y luego tratar de ir encontrando el concepto de las palabras clave que hemos encontrado, pero acordes al momento que se está viviendo. No el concepto que tenemos hoy en día, 20 siglos después, sino el contexto que se tenía en aquel entonces acerca de lo que nosotros hemos encontrado como más importante. Son entonces los tres pasos que hemos realizado, y antes de dar cauce a la explicación de lo que sería el cuarto paso, lo hacemos como lo hemos hecho en cada momento y de manera anterior, preguntas o aclaraciones de la clase anterior, del ejercicio que hicimos de consultar la concordancia o de consultar el diccionario bíblico, o qué es lo que hemos venido encontrando, qué es lo que necesitamos preguntar, qué es lo que hemos descubierto y queremos compartir con los demás. Esto es el momento de hacerlo. Queda el micrófono abierto. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. buenas tardes, maestro. Una disculpa por la clase pasada, pero tuve la oportunidad de ver ahí la presentación y un poquito la grabación. Y fíjese que me llamó la atención, pues,
yo estoy con el Salmo 133 y ahorita estaba haciendo la tarea y estaba consultando la palabra óleo, que me parece muy importante, significativa, pero la busqué y no aparece la palabra óleo. Y luego la consulté en el diccionario de la Real Academia y dice que quiere decir aceite. Y entonces busqué la palabra aceite y aparece muchas veces, incluso en el libro de los Salmos aparece 5 veces. Y en el diccionario ahorita, en uno de los diccionarios que usted muy bien nos compartió, veo que también hace relación la palabra óleo a aceite y ungimiento. Entonces me llamó la atención cómo, al menos yo en la Biblia no le encontré la palabra óleo, pero sí un sinónimo que es aceite, que es algo que usted muy bien ponía en las diapositivas. Puede ser posible, Ángel, que existan algunos términos que son bastante comunes. Por ejemplo, hoy en día seguimos utilizando la palabra óleo para, obviamente, hablar acerca del aceite. Por ejemplo, un oleoducto es aquel en donde va el aceite. El óleo santo, los santos óleos, seguimos utilizando el mismo término. Más bien en este caso, lo que hay que referenciar es ¿a qué se refiere la Sagrada Escritura cuando habla explícitamente del óleo? Que no es lo mismo que hablar del aceite. Por ejemplo, ¿hay alguna cita cuando Jesús habla, por ejemplo, de las vírgenes, cuando dice, las vírgenes fueron convocadas para esperar al amo? Cada una de ellas llevaba lámparas llenas de aceite. No dice que las lámparas iban llenas de óleo, sino de aceite. Y luego dice que no fueron precavidas y el aceite se les fue terminando y solamente una de ellas fue suficientemente precavida para llevar un tarro extra de aceite. Para nosotros hoy en día diríamos, pues es lo mismo, utilizar la palabra óleo para el aceite de cocina, para el aceite de una lámpara, para el aceite Menem, para el aceite del coche, a fin de cuentas son óleos. Sin embargo, en la Biblia, la diferenciación viene en cuál es el uso. El óleo va a ser siempre el aceite que se utiliza para consagrar. En el caso de la Sagrada Escritura aparece muchas veces cuando se trata del ungido, es decir, aquel al que se le unge, al que se le derrama el aceite sobre la cabeza, un aceite perfumado, que después, como dice el salmo que tú estás analizando, cae sobre la cabeza y luego cae sobre los bigotes, sobre las barbas y luego cae sobre todo el cuerpo. Ese es un óleo, porque se trata de un aceite especial para ungir. Entonces, lo que tú ahora tendrías que hacer es, ¿cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura la referencia al óleo con referencia al ungido? Porque luego Uh, cuando hables de Jesús, la cuestión va a ser, ¿por qué se va a hablar de Jesús como el ungido? Ya a él no le derramaron aceite en su cabeza. Es más, ni siquiera se dejó bautizar. Nunca, nunca le fue derramado aceite y sin embargo Jesús es el ungido. Entonces, desde ese punto de vista, es hacia donde nos va a llevar para distinguirlo del aceite de las mujeres que no fueron prudentes y que por lo tanto, dado que se les acabó y se les apagaron sus lámparas, no estuvieron atentas para esperar al novio que venía con ellas. Entonces, muy importante, Ángel, puede ser que es una palabra muy común, pero entonces hay que referirnos a cómo se usa para poder entender lo especial de la palabra óleo en la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? sí, está muy interesante, maestro, muchas gracias. Y en el libro de los Salmos solamente encontré la palabra óleo en el 133, de hecho. Imagínense nada más. Y luego, si te vas a otros libros, por ejemplo, David es ungido con óleo por el profeta, hay otros más que son ungidos y por lo tanto es Sí, justamente el signo de que es alguien especial y que es elegido. Muy ok. bien, excelente Ángel, gracias. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones, adelante.
Nada, estamos ahora sí todos claros. Ariel, Jessica, Rodolfo, Rodolfo, Héctor, Héctor. nadie, ¿todo bien? Estamos claros, pero Bueno, atrasados. sí, ya vi que por ahí apenas van en el segundo ejercicio, pero paciencia. Tenemos todavía tiempo suficiente. Ustedes no se preocupen, lo importante es saber que vamos Sí, caminando. yo no hay disculpas, ¿verdad? Porque son cosas que al menos yo quisiera dejar bien en claro que nos atraen mucho, ¿verdad? Ajá, Tan es así que, por ejemplo, yo puedo compartir con ustedes que, pues, en los grupos o prácticas religiosas a las que asistimos, pues ya es inevitable pensar en todo esto, ¿verdad? ajá, El domingo con mis hermanos de la iglesia bautista, a los que siempre les he reconocido que estudian la escritura, pues de pronto la prédica iba en un sentido y el texto en otro. Obviamente que ahí depende mucho del expositor de la prédica, ¿va? Pero se queda uno, o sea, si estás hablando cosas que van a un punto común, pero no te estás refiriendo al texto que sí. mencionaste, entonces todo esto se nos está volviendo una práctica continua diaria, ¿va? Yo le pido en lo que a mí respecta que me tenga paciencia porque tengo carga de trabajo incluso ¿No? los fines de semana, pero ahí vamos. Paciencia tenemos, Ariel, no te preocupes. Y desde ese punto de vista, si una cosa que es un constante riesgo y que obviamente es una cosa que ustedes tendrán que evitar en el futuro, es que siendo los expertos de la palabra, siendo los expertos de la fe, que querramos manejar las cosas a nuestro gusto y conveniencia y no a gusto y conveniencia de la palabra. Les doy un ejemplo bien sencillo, como lo dice Ariel en este momento. Para los que somos católicos, este domingo pasado fue la celebración de la fiesta de Corpus Christi, es decir, de la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y los textos hacían referencia a lo que es, obviamente, el momento de la última cena, la consagración, cuando Jesús se volvió a ofrecer, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la predicación del sacerdote fue, hoy es día de votaciones, es un pecado quien no va a votar y las votaciones y ustedes que son los, van a ser los responsables. Y sí, caray, ¿qué tiene que ver las votaciones? Que es un acontecimiento muy importante y que es una fiesta cívica para todos, con el hecho de que hoy estemos celebrando la fiesta de Corpus Christi, que es la única vez que se celebra en todo el año. Entonces, desde ese punto de vista, tiene Ariel toda la razón en hay que evitar el riesgo porque la gente cree, porque la gente nos tiene confianza por ser los teólogos, aprovechemos palestra y digamos, no, justamente porque somos los teólogos, aprovechemos y prediquemos la palabra. Y ya que hay que hacer la adecuación, adecuémosla sobre el texto que hemos tomado para el momento que nos ocupa en ese momento. Y entonces, de esa manera estaremos realmente, como dice San Pablo, obviamente que es el texto por ahí que, si mal no recuerdo, Héctor o Rodolfo están analizando, los que nos convierte en aquellos que tienen que evangelizar a tiempo y a destiempo, pero siempre teniendo en cuenta, por principio, la palabra y no las ideas que nosotros queremos comunicar. Gracias, Ariel. Hay un pasaje del apóstol Pablo no me acuerdo, usted me va a ayudar. Sí. eh, Le dice a Tito, a Timoteo, porque es una de las cartas pastorales, y en la Reina Valera usa esta palabra, pues procura presentarte como un siervo aprobado, que traza bien la palabra de verdad, algo así Ajá. comenta. Traza bien, en la Reina Valera usa ese concepto. Sí. De hecho, en las otras traducciones dice, sé fiel a lo que dice la palabra, porque incluso hay otra cita más adelante que dice, sea maldito aquel que cambia la palabra. Entonces, desde ese punto de vista, por eso se refiere a la fidelidad a la palabra y obviamente a su interpretación. Gracias, Ariel. ¿Alguna otra aportación? Adelante, sí. Cerraste tu micrófono, Ariel.
Y yo quiero hacerle una pregunta que sí viene al tema, que pertenece a otra clase, que no recibí respuesta y espero no salirme mucho del tema y que usted nos ayude un poquito a clarificar. Adelante. Tema es el Espíritu Santo y obviamente que ya todo el Espíritu Santo como una doctrina que ya se presenta en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Sí? Conforme a los dichos de los apóstoles, Joel y algunos otros más, y conforme al dicho del Maestro, en los 40 días antes de la ascensión, recibiréis poder de cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya porque vendrá el otro consolador. Hemos visto en la historia, en la clase, se nos pidió un ejercicio de historia, de cómo se fue conformando, por así decirlo, y espero que me perdone si me equivoco, bien, cuando ya se definió bien la doctrina del Espíritu Santo, ya a partir de Nicea, del concilio, ya Ajá. está bien identificado la Sí, lo doctrina tiene de que la ser así. ya está bien identificado el Espíritu Santo como la Una tercera persona, la persona de Trinidad. la Ajá. Trinidad. Pero el libro de Hechos no se escribió en ese contexto. El libro de los Hechos se escribió en el contexto del primer siglo o narra los eventos del primer siglo. Pero yo puedo ver que ya estamos leyendo un libro que narra los eventos del primer siglo, que fue escrito por alguien, se supone que se le adjudica a Lucas, el médico amado, continuación de su evangelio, pero ya vemos bien definida la doctrina del Espíritu Santo. Ajá. Cuando eso vendría así como se ve 300 años después. Quiero aclarar una cosa, no que esté en contra de la doctrina, es innegable. De hecho, desde el Génesis, ¿no? 1:12, y el Ajá. Espíritu de Dios se movía sobre las faz de la tierra, ¿no? Y la diferencia del hombre en la creación es ese aliento divino que Dios sopla a materia inerte, por así decirlo. Ajá. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento tiene que ver con el Espíritu de Dios, que en la tradición judía le llamamos Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad. No sé si quedó clara mi pregunta. Sí, sí queda claro. Eh, Quisiera precisar dos cuestiones. Como muy bien lo dices tú, Ariel, aproximadamente hacia finales del siglo primero es cuando se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay que recordar que en estos casos, una cosa que a lo mejor espero les hayan dicho cuando estudiaron tanto el libro del Antiguo Testamento como la introducción a la Sagrada Escritura, no siempre los autores sagrados son aquellos que dicen que fueron. En algunas ocasiones el autor sagrado coincide, es decir, puede ser posible que Mateo sí fue quien escribió el Evangelio de Mateo, que puede ser que Lucas sí escribió el Evangelio de Lucas y obviamente los Hechos de los Apóstoles, o puede ser posible que hayan sido discípulos de ellos, y esos se llaman epónimos, es decir, poner una figura mucho más famosa y decir, fue el famoso quien lo escribió, porque si hubieran dicho que fue Perico el de los Palotes, pues no le hubieran dado valor al escrito que se estaba proponiendo que fuera canónico. Entonces, en este caso, se supone, y vamos a decirlo de esa manera, que Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero obviamente Lucas ya había muerto mucho antes, de finales del siglo primero, cuando se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero entonces, primero. Segundo, es cierto que la teología del Espíritu Santo no enraiza y no tiene trascendencia, sino hasta después del concilio de Nicea, perdón, y todavía incluso hasta después del concilio de Constantinopla, porque recuerden que ya la confesión de fe, en donde aparece el Espíritu Santo como tercera persona directa de la Santísima Trinidad, no es sino hasta la confesión niceno-constantinopolitana. Entonces, ya es muy tardío. Entonces, de ese punto de vista tienen razón. La teología del Espíritu Santo va emigrando, va creciendo, y obviamente era imposible que el libro de los Hechos de los Apóstoles ya manejara una teología del Espíritu Santo. Sin embargo, y punto número 3, hay que recordar los primeros escritos de los cristianos, que en este caso son los evangelios
el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas y las cartas de Pedro, todavía no tanto el Evangelio de Juan ni el libro del Apocalipsis, que son mucho más tardíos, pero estos libros del Nuevo Testamento, todos ellos tienen una interpretación pospascual y por lo tanto no es que históricamente les interese ir situando de manera puntual cuándo fueron ocurriendo cada uno de los hechos y de qué manera se fueron estructurando, sino que lo que más importa es darle coherencia al mensaje que iba dando Jesús y a partir de irle dando coherencia tiene que aparecer. Entonces, ¿en dónde encontramos la coherencia en este sentido? En varias ocasiones, en la Sagrada Escritura aparece el Espíritu, pero como muy bien lo dices tú, Ariel, el Espíritu aparece como un soplo de Dios y no como una persona igual a Dios, totalmente distinta como nosotros definimos a la Trinidad. Aparece, por ejemplo, al principio del Génesis, cuando dice que al principio todo era un caos, pero el Espíritu prevalecía sobre las aguas. Tanto así no es importante el Espíritu que todas las manifestaciones que Dios hace a su pueblo en el Antiguo Testamento lo hace a través de los profetas o lo hace a través de los ángeles, no a través del Espíritu. Incluso el anuncio que hace Dios a María de que va a ser la madre del Mesías, lo hace a través del ángel y no del Espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, vean ustedes cómo el Espíritu todavía no aparece como tal. Le empiezan a dar coherencia cuando en las palabras de Jesús empiezan a aparecer los nombramientos, como muy bien lo dice también Ariel, cuando Jesús dice, van a recibir ustedes al Consolador, van a recibir a aquel que vendrá a bautizarlos con fuego, van a recibir a aquel que les hará comprender la plenitud de la verdad, van a recibir ustedes a aquel que vendrá, van a recibir ustedes al Paráclito. Incluso ni siquiera se le llama el Espíritu, sino el Paráclito, que es aquel a través del cual recibimos la noticia. Eso es un Paráclito. Entonces, desde ese punto de vista, le empezamos a dar coherencia. Una vez que Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, les empieza a insistir a sus apóstoles, no me puedo quedar con ustedes. El Hijo del Hombre, y es como él se hace llamar, nunca dice Jesús o el ungido o Cristo o el Mesías, sino que él dice, el Hijo del Hombre tiene que regresar a la casa del Padre. El Hijo del Hombre se irá, pero les enviará al Consolador. El Hijo del Hombre se irá, pero les enviará un Paráclito. Dentro de unos días ya no me verán, pero si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces, etcétera, etcétera. Y entonces, 40 días después, viene lo que es la ascensión de Jesús a los cielos. Y dice que los apóstoles se quedan maravillados y se quedan atónitos viendo cómo Jesús va ascendiendo al cielo. Pero no puede quedar allí. El escritor sagrado tiene que dar un cierre magistral a la promesa que Jesús había dado, aun cuando nadie en ese momento conoce todavía al Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, tampoco es que desde ese punto de vista llegue el Espíritu, sino que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, habiendo pasado la ascensión y 50 días después, y estando encerrados todavía por miedo a los judíos, he aquí que de pronto empezó a temblar y unas lenguas como de fuego se empezaron a posar encima de las cabezas de todos. Y entonces se llenaron del Espíritu. Todavía no dice que es el Espíritu Santo. Dice que se llenaron del Espíritu y entonces eso les dio fuerza para salir de su encierro y empezar a predicar la buena nueva de Jesús. Y fue de tal manera impactante que al salir todos aquellos, todos los que había reunidos, eso que eran los finales de la Pascua, los escuchaban en su propia lengua. Y dice que había griegos, medos, espartos, judíos, elamitas y otros venidos del Ponto y de quién sabe, de Frigia y de Capadocia. Y todos los escuchaban hablar en su propia lengua.
y de allí se lanzan a evangelizar. Y el evangelio que después van y predican los apóstoles no es recibe el Espíritu Santo, sino recuerdan ustedes a Pedro y a Pablo. No tengo oro ni tengo plata, pero te doy lo que tengo. Recibe el bautismo de Jesús. Y es por eso que todo aquel que crea que Jesús ha muerto y ha resucitado, que lo predique con su lengua y lo crea en su corazón para que sea salvo. Es decir, el Espíritu Santo fue el autor del valor y de la valentía para los apóstoles para que salieran a predicar. Pero después se vuelve a callar la predicación conforme al Espíritu hasta que los padres de la iglesia empiezan a recuperar el hecho de que tiene que haber una fuerza, aparte del Padre, predicado por Jesús y quien lo envió, aparte de Jesús, que se manifestó como el Hijo de Dios y que resucitó y ascendió a los cielos, y que tiene que haber una tercera persona más que es el que da la fuerza para predicar, que es el que da la fuerza para testimoniar, que es el que da la fuerza para que se pueda ser auténticamente cristiano, al extremo incluso, como pasó en la persecución, de dar la vida por el nombre de Jesús. Pero entonces, como muy bien lo dices, Ariel, no es que haya todavía una teología del Espíritu. Sí, los hechos de los apóstoles recuperan al Espíritu para que se cumpla la promesa de Jesús, que les iba a enviar al Paráclito, que les iba a enviar al Consolador, que les iba a enviar a la fuerza, que les iba a enviar a aquel que los iba a llenar del valor para predicar el Evangelio. Pero los apóstoles, de hecho, van y predican a Jesús. Es por eso que después la religión se llama cristianismo, porque predican a Cristo, no al Padre y no al Espíritu, sino predican al Cristo que se ha confesado Hijo del Padre y que ha enviado al Espíritu. Y que después los padres de la iglesia se encargarán de decir, entonces es un solo Dios con tres personas distintas, y aquí el misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí, posterior a la confesión de Nicea y de Constantinopla, que es después de que los padres de la iglesia, después del año 100, empiezan a hacer teología del Espíritu. ¿Queda contestado, Ariel? ¿O todavía hay confusión? No, no, queda bien claro, es muy bueno escuchar su opinión, sobre todo que está bien documentada. Gracias, gracias, gracias. Sí, de hecho, hay que recordar que la intención de los textos bíblicos no es hacer historia, sino dar confesión de fe. Y obviamente, ya que ustedes estudien Introducción al Nuevo Testamento y que puedan ver cada uno de los libros, o ya que estudien los Evangelios, ya que estudien cartas Paulinas, ya que estudien todo, podrán ubicar históricamente cada uno de ellos y entender la prédica de cada uno de ellos. Y obviamente el por qué después los padres de la iglesia se tienen que poner a hacer teología para decir, caray, hay que desentrañar todo esto que está dicho para darle forma, para darle estructura y para darle coherencia. Y que después viene a conjugarse en el credo niceno-constantinopolitano, que incluso es completamente distinto al credo de los apóstoles. Para aquellos que no sean católicos, chequen por ahí. Nosotros tenemos dos formas de hacer nuestra confesión de fe cada domingo en la misa. Algunas veces se dice el credo niceno-constantinopolitano, que es el más largo, el que casi siempre utilizamos, y el otro es el credo de los apóstoles, que dicho sea de paso, no menciona tanto al Espíritu Santo, sino que se refiere más al hecho de Cristo, de que baja a los infiernos y todas esas cosas, que es un credo anterior a Nicea. Entonces, también resulta interesante por ahí, Ariel, checa por ahí credo de los apóstoles, para que veas cómo no tiene tanta énfasis en el espíritu como la énfasis que le da el credo niceno-constantinopolitano. ¿Sí? Ok. Bueno, Bueno, sí, Ángel. oiga, muchas gracias por esa información que nos da de, de teología del espíritu y de esa documentación, porque es una área de oportunidad en las otras materias, Claro. que nos centramos mucho en el texto bíblico, pero no en el contexto histórico y documentado que usted nos comenta. Entonces, gracias por eso. Claro, y está bien, Ángel. De hecho, no se preocupen por ello porque no es requisito obligatorio. Como les digo,
ya que entren a estudiar evangelios, hay que situarlos históricamente antes de entenderlos. Ya que estudien ustedes Apocalipsis, por ejemplo, a mí me fascina el Apocalipsis porque todo el mundo dice, ay, híjole, lo que va a suceder y que ya llega el Apocalipsis, cuando en realidad quienes ya lo estudiamos, y no se los adelanto, en realidad es una palabra de aliento y de ánimo de parte de Juan para los cristianos perseguidos del siglo primero. Entonces, hay que leerlo en su contexto histórico para decir, pobres cristianos del siglo primero que Nerón y compañía los traían todos asoleados y les hacía falta una palabrita de aliento diciendo, no se apuren, que esa bestia que es Roma, al final será vencida por Jesucristo y por su evangelio. Como he dicho, sea de paso, ya estudiamos por ahí una cronología histórica muy rápida, cuando Constantino y después Teodosio oficializan el cristianismo y termina venciendo. Ya después la señora Benita nos dirá, pues qué mal que todo el mundo tuvo que hacerse cristianos, pero bueno, es cuestión histórica que habrá que analizar en su momento. Así que no se apuren si tampoco han accedido mucho a fuentes históricas que no es del todo necesario todavía. Ya entrarán a cada una de ellas. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos a nuestro tema. Bien, entonces vamos a nuestro tema que nos compete el día de hoy, que es el cuarto paso del exégesis. Ya desbaratamos nuestro texto a través de lo que sería pasajes sintácticos y demás. Ya tratamos de ver el contexto que había alrededor, literariamente hablando, y luego ya consultamos palabras y también una concordancia como para poder entender. Y ahora vamos a hacer una retrospectiva. Vamos ahora otra vez hacia atrás. Vamos a empezar a armar el texto con lo que es ahora nuestro cuarto paso del exégesis. Antes les pregunto, porque no me consta totalmente que mi presentación se ve. En este momento tienen que tener una presentación donde dice preguntas y aclaraciones de la clase anterior. ¿Es lo que tienen ustedes en pantalla? No, ¿No? ¿No es una chica que está ahí con el dedo así de duda que dice preguntas y aclaraciones de la clase anterior? ¿No está eso en pantalla? Es la que sigue, está una Biblia. Una Biblia donde dice exégesis 4, Sí, pues se quedó en la primera. Déjeme entonces, me regreso como la vez anterior. Ahí que pueden ver, nada, lo mismo. lo mismo. Déjenme, dejo de compartir para compartir de nuevo y a ver si se logra ver. Como que anda fallando mi computadora. ¿No se ve nada? No, lo mismo. Lo mismo. Bueno, ¿Se ve algo? Lo mismo. no se ve usted, maestro. Solamente yo. No se ve la presentación de PowerPoint, Ya se ve la presentación, pero nuevamente la Biblia. pero es en donde tengo todo, como si yo Sí, estuviera preparando la presentación. sí, así se ve. Ok, a ver, le voy a poner que empiece la presentación, a ver si se ve ya en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa? ¿O qué se No, ve? Todavía como si fuera mi sola presentación. así es. Exégesis 4, a ver. Allí se ve Ahí, ya donde dice ahí ya se preguntas de ve. aclaración. Ya. Ok, entonces voy a continuar allí entonces más sencillo. Entonces,
Estamos en el exégesis, paso, ¿por qué le puse paso 6? Mire, debería decir paso 4. Paso 4, ahí está, ya corregido. ¿Se ve? Exégesis paso 4. Vamos a hablar de la recopilación de los datos del estudio. Es decir, ya estudiamos, ya vimos, entonces desbaratamos el texto, vimos el contexto anterior y posterior, vimos el texto alrededor de, y luego ya consultamos concordancias y consultamos diccionarios. En este cuarto punto, ya se tendrán nuevas perspectivas acerca de lo que trata su texto. A lo mejor ya no les resulta tan extraño, sino que ustedes tienen una visión más familiar del texto que están ustedes estudiando. Por lo tanto, los pasos del exégesis nos han ayudado a entender algunos puntos del texto, aunque aclaro, no hemos entendido todo, porque obviamente nadie es capaz de entender toda la vastedad de lo que Dios quisiera darnos a entender a través de un texto. Pero por lo menos ya tendremos entendidos algunos puntos más útiles del pasaje y por lo tanto ya tenemos una idea más completa de lo que el autor ha querido decirle a sus primeros lectores. Subrayo, tenemos una idea más clara de lo que el autor quiso decirles a sus primeros lectores, no a nosotros, no a los cristianos del siglo XXI, sino a los lectores del momento en el cual el autor que ustedes están estudiando quería hacerles entender. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para lograr este cuarto paso? Tres sencillas cosas. Primero, vamos a regresar a las preguntas del paso número 1. Y ahora sí, después de que ustedes ya entendieron el contexto literario del pasaje, después de que ya leyeron las concordancias, después de que ya ustedes consultaron los conceptos claves que encontraron ustedes en su pasaje, ¿cómo abordarían ahora las preguntas que ustedes se hicieron en el paso número 1? Algunas preguntas quedarían igual, otras preguntas quedarían descartadas porque dirán, ah, caray, el autor de este texto no tiene nada que hablar de esto que yo me imaginé, o esto ya lo entendí y me ha quedado claro. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo abordaríamos esas preguntas del paso número 1? Segundo, hay que enumerar cualquier pregunta nueva y sin contestar. Es decir, hay preguntas nuevas que me van surgiendo después de releer, después de meter en su contexto, después de hacerlo concordar, después de consultar los conceptos. Surgen nuevas preguntas, hay que anotarlas para seguir profundizando y volver a tener en cuenta aquellas preguntas que todavía siguen sin contestar y que por lo tanto entonces todavía no me hacen del todo comprensible el texto que estamos estudiando. Y por último, vamos a tratar de hacer un resumen de tu mejor comprensión del sentido original del pasaje. Ojo, muchachos, hacer un resumen de tu mejor comprensión no significa todavía interpretarlo, ni qué quiere decir para nosotros cristianos del siglo XXI. Voy a un ejemplo. Tomo yo un texto en donde dice, y entonces Jesús dijo esta parábola. He aquí que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que toma un puño de granos y unos caen en las piedras, otros caen en el camino, otros caen entre abrojos, y algunos cuantos caen en tierra buena. El que tenga oídos, que oiga. Mejorar la comprensión del texto significa que ya sabemos que es un sembrador, que ya sabemos qué significa arrojar los granos y que por lo tanto lo que el autor que nos puede decir es, ah, caray, hay que tener cuidado en dónde cae la palabra, que la palabra de Dios, la palabra que Jesús predica, no siempre cae en el mejor terreno. Hasta allí. No vamos a decir, ah, caray, yo soy piedra, yo soy camino, yo soy abrojo, yo soy tierra buena.
No, no vamos a interpretar, sino solamente lo que el autor en ese momento quiere decir. El sembrador avienta el grano y grano cae donde sí puede germinar y cierto grano cae donde no puede germinar. Consecuencia, el grano que cae en tierra buena va a dar fruto. El grano que cae en tierra mala o entre piedras o entre abrojos simplemente se seca y se muere. Es todo lo que el autor quiere decir. Eso significa resumir la mejor comprensión actual del sentido original del pasaje. Adelante, Ariel. Pregunta. No, ya me las contestó. ¿Ya? Ok. No es regresar a contestar las preguntas. Es por decir así, regresar a evaluar si las preguntas Se las caben o no respondió. caben con una mayor comprensión y hacer Exacto. las nuevas pertinentes. Exacto. Y si las preguntas tienen que ver con el texto, porque de pronto, como yo les decía al principio, ahí es donde descubren ahora con mayor claridad algunos de nosotros que hicimos preguntas que ya eran interpretación, pues el autor va a decir, espérate, yo no te estoy diciendo que el grano eres tú y que tú eres la tierra, ¿no? Simple y sencillamente la comprensión. Y si me hice una pregunta acerca de eso, ya quedó contestada, quedó contestada. Y si me hice una pregunta que no tiene nada que ver con el texto, hay que deshacerla para no hacer que el texto diga cosas de más. ¿Sí, Ariel? Ok. Este es entonces el ejercicio que vamos a hacer en nuestro cuarto paso. Volver a las preguntas del paso 1 para ver si las abordamos de la misma manera o hay que hacernos nuevas preguntas o nos surgen nuevas preguntas de más cosas que hemos entendido. Por ejemplo, Ángel decía hace un momento, o no, Héctor decía hace un momento, es que sucede que el óleo es entendido de esta manera. Entonces, ella tiene una comprensión distinta de lo que él se preguntaba acerca del óleo, porque él decía, ¿y qué tiene que ver la barba? ¿Y qué tiene que ver el bigote? Pues la barba y el bigote nada. El óleo sí, que no es simple aceite. Entonces, eso es lo que hay que ir comprendiendo para poder entender el texto. Dos, rehacer preguntas, descartar preguntas o volver a reafirmar si hay preguntas que todavía no se contestan y que podemos contestar en el paso número 4 o en el paso número 5. Y tres, hacer un pequeño resumen de lo que sea tu mejor comprensión hasta este momento del texto que estás estudiando, tal y como el autor se los quiso hacer saber a los escuchas de su tiempo, no a los cristianos del siglo XXI, sino al que lo escuchaba, al que lo leía a finales del primer siglo, en los inicios de la era cristiana. Y desde allí, ahí les va el ejemplo del texto que yo estoy tomando. Entonces, volvemos. Recuerden que mi texto era Juan 1, versículos 1 al 5. Y aun cuando yo me hacía muchas preguntas, aquí les resumo de manera general todas las preguntas que yo me había hecho. Y vuelve a aparecer. ¿Qué significa el concepto palabra? ¿Qué se entiende por luz y por vida? ¿Por qué cambia el tiempo verbal en el verso 5? Recuerdan que la luz está antes de las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Todo el texto está en presente y de pronto las tinieblas o esa afirmación del quinto versículo aparece en pasado. ¿Por qué? Todas las personas ya tienen luz, por eso Juan habla ya acerca de esa luz, o como Juan 1, del 1 al 5, habló a sus primeros lectores, eso sigue siendo mi inquietud. Y entonces vuelvo a reafirmar y vuelvo a regresar a lo que es entonces mi paso número 1. Siguiente, tengo todavía algunas preguntas que yo me hice en mi paso número 1 que todavía no se responden. Por ejemplo, el texto que yo analicé y que después busqué en el contexto y que después busqué en concordancia y que después busqué en distintos diccionarios, todavía no me responde acerca de dónde vienen las tinieblas, de dónde salieron. ¿Por qué? Si está hablando que la palabra, al principio la palabra estaba en Dios y la palabra vivía con Dios y la palabra era el mismo Dios y la palabra fue aquella que le dio la luz a los hombres, ¿cómo es que de pronto dice
Y entonces la luz está sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. ¿Qué tiene que ver las tinieblas en mi texto? Yo sigo teniendo la duda de por qué no sigo sin responderme qué tienen que ver las tinieblas en mi texto. 2. Todavía no estoy seguro de cómo Juan ve la disponibilidad o la presencia de la palabra y la luz. Mientras que la palabra está especialmente presente o encarnada en Jesucristo, que es así como la descubrimos a lo largo de todo el Evangelio de Juan, es esta o la luz aún presente en toda la creación. Es decir, la palabra sigue presente o simple y sencillamente una vez que Jesús ascendió a los cielos, ya no hay palabra. Y si es así, ¿por qué seguimos en este momento sin palabra y sin luz? Aun cuando después el Evangelio va a hablar acerca de la luz, pero ya no va a volver a hablar de la palabra. Entonces, como que Juan todavía no es del todo claro de qué manera maneja la relevancia o la semejanza entre la palabra y la luz. Ambas es Jesús, continúan actuando, no continúan actuando, y eso nos lleva obviamente a lo que reflexionábamos al principio y que nos invitaba Ariel. El Espíritu Santo va a tomar el lugar de la palabra y el lugar de la luz. Y a partir de hablar de la presencia del Espíritu, ya no hay que hablar de la luz y de la palabra, sino del Espíritu, que es el que inspira y fortalece, queda abierto todavía como pregunta. Y 3, todavía sin que yo pretenda hacer una interpretación para los cristianos de hoy en día, yo sí ya me llego a preguntar, ¿y cómo puedo ayudar a las personas de hoy en día a comprender la idea de que Cristo es igual a Dios, pero al mismo tiempo está subordinado a Dios, que es referirnos al misterio de la Trinidad? Jesucristo es Dios, pero al mismo tiempo es el Hijo del Padre. Y el concepto que tenemos todos es, yo me cuadro delante de mi papá porque mis respetos para mi papá. Y yo estoy abajo de mi papá. Y yo estoy arriba de mi hijo como padre. Jesús es el segundo después del Padre, pero es igualmente Dios. Y es ahí donde radica el misterio. Y entonces es en donde voy a entrar entonces a lo que es la perspectiva exegética o lo que es obviamente el resumen que yo tengo que empezar a sacar de este texto que estoy estudiando. De allí, que después de haber estudiado yo todo este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, yo me hago esta pregunta que va a ser mi reflexión exegética. ¿Qué pista me da mi pasaje sobre Jesús y su misión en el mundo? Cuando Juan dice que la palabra estaba en Dios, que desde el principio vivía en Dios, y es más, era el mismo Dios, y que esa palabra es la luz de los hombres, y que las tinieblas no pudieron con ella, Juan me está diciendo, esta es la manera como yo te anuncio a Jesús, a quien después te voy a presentar en las bodas de Caná, y te voy a presentar partiendo el pan para los apóstoles, y va a morir y va a resucitar y te va a mandar al Espíritu. Pero de antemano te aviso, este Jesús del que te voy a hablar vivía con Dios, desde el principio estaba con Dios, y es más, era el mismo Dios. Y es la manera como yo voy tratando de ver lo que Juan quería hacerles ver a sus lectores. Ojo, ¿alcanzan a ver la diferencia? Yo todavía no les estoy diciendo a los cristianos de hoy en día, crean ustedes, mis hermanos del siglo XXI, que Jesús es la palabra, que Jesús es la luz, y que el demonio no pudo, y que la maldad de los judíos que lo crucificaron no pudieron prevalecer, sino que Dios lo resucitó. Eso es interpretar. Yo solamente estoy tratando de entender que Juan quería decirles a sus lectores, del que les voy a hablar es Dios, porque desde el principio estaba con Dios, y porque Él es la palabra, el verbo, el logos del que hablaban los griegos. Bien, y entonces dentro de esa perspectiva, me doy cuenta que pues mi estudio exegético no puede terminar allí, porque todavía me faltarían datos. Y entonces yo me hago un propósito, voy a hacer un estudio adicional necesario, en donde pues ahora voy a leer Juan 2 y 3,
para ver de qué manera esta palabra que estaba en Dios, que vivía con Dios y que es más, ser el mismo Dios, se manifiesta. Obviamente Juan lo presenta, Juan el Bautista, y luego en las bodas de Caná hace su primer milagro después de haber elegido a sus apóstoles y de ahí en adelante todo lo demás. Probablemente, anoto yo, sería necesario leer muchos más comentarios sobre esta pregunta, pero sé a partir de mi estudio que no debería sorprenderme si Juan dice cosas misteriosas y paradójicas, porque de antemano así empezó el Evangelio de Juan, diciendo cosas misteriosas y de pronto me habla de una paradoja, la luz y luego las tinieblas. Y por último, esto puede sugerir o requerir algo de estudio teológico, no solamente más estudios sobre Juan. Quizás lo que se necesita es mucho de lección divina y meditación devota sobre estos conceptos. Es en donde el teólogo llega al momento de decir, como le decíamos en aquel pasaje de San Agustín, de que cómo puedes intentar comprender a Dios con tu solo intelecto. Es en donde entra también la ratio, pero es en donde entra también la gracia divina, inspirada por Dios, que inspira al teólogo para tratar de entender desde la meditación y desde la oración, que es justamente entonces a donde todo buen teólogo tendría que terminar. La exégesis no es solamente comprensión humana, sino que también tiene que ser inspiración de parte de Dios para la comprensión completa y total del texto que se está estudiando. Y esto es justamente entonces lo que vamos a hacer ahora en nuestro paso número 4 del exégesis. Dicho esto, antes de irnos a trabajar, preguntas, comentarios. Ahora es cuando queda abierto el micrófono. Maestro, ¿este paso es el último o es el penúltimo? No, es el penúltimo, nos falta el quinto todavía. Ok. Y el quinto ya sería como que ya una interpretación. No, todavía no vamos a interpretar. Esto es exégesis. La interpretación le pertenece a la hermenéutica. Lo único que vamos a cerrar nosotros prácticamente en el paso número 5 es volver a armar nuestro texto, pero ya con una mejor comprensión. Pero Ok. prácticamente se supone que, como muy bien decía Ariel hace 2 clases, una vez que terminemos la exégesis, hay que empezar la hermenéutica. Ya entendí lo que el autor quiere decir, ahora sí, de qué manera lo interpreto para mí y para los que viven conmigo en este momento. Pero eso ya será hermenéutica. ¿Sí? ¿Queda, Ángel? Sí. Sería como que más, como que una. Entonces sería como que ya el punto 4. eh, como es, no, cómo podríamos sintetizar, cómo podemos caracterizarlo en una palabra o dos, maestro? El punto 4. Sí. Yo diría que el punto 4 podríamos decir, la comprensión de lo que el autor le quiere decir a sus escuchantes de Ah, ese ok. momento. Ok. Estas palabras. Sí. Ya entendimos lo que quiere decir. Es decir, en tu caso, ya entendí lo que el salmista le quiere decir a los judíos de ese momento. Cuando les dice, qué padrísimo convivir todos juntos como hermanos. Qué felices estar todos juntos. Es como aceite que escurre desde la cabeza de Aarón hasta su barba y va escurriendo. Y qué padre que estemos todos juntos. Recuerda qué había antes, qué había después. Y dice, ya entendí. Lo que el salmista les quiso decir. Oigan, ya estuvo bueno estarse peleando. Quiéranse. Ok. Pero hasta ahí. No, tú no te vas a parar y vas a llegar con tu familia, como dice el Salmo 133. Quiéranse. ¿No? Es decir, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando yo era joven, todavía no estudiaba teología, pero recuerdo muy bien un pasaje en el que decía, para que puedas tener pan hay que trabajar. Solamente aquel que trabaja merece su alimento. Y tenía un amigo que tenía a su abuelita, que ya estaba bien viejita, y pues la abuelita ya estaba en su silla de ruedas sentada y ya no hacía nada.
y llega el bárbaro de mi amigo y le dice, abuelita, ya no te vamos a dar de comer, porque dice la Biblia que el que no trabaja no merece alimento. Imagínate, cuando en realidad lo que quería decir el autor no tenía que ver con las abuelitas ni con los que no trabajan por ciertos impedimentos físicos o demás cuestiones, sino se refiere a otra cosa. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que el salmista le quiere decir a los judíos de ese momento en el Salmo 133? No lo que te quiere decir a ti ni a tu familia. A lo mejor tu familia ni siquiera tiene broncas de discordia. Sin embargo, pues qué padre convivir todos juntos como hermanos. Y será lo que tendremos que hacer en el paso número 5 para dar el cerrón y a quién se lo tengo que dirigir. A lo mejor sí conoces a alguien que tenga discordias y entonces sí, habrá que interpretárselo. Y será muy padre. Te recomiendo que leas el Salmo 133 y después de que lo leas, platicamos. Y ese va a ser tu trabajo como teólogo al hacer hermenéutica. Es decir, recordemos desde aquí, Ángel y todos los demás, que ahorita estamos haciendo pasos de estudio. Es decir, la hermenéutica la vimos toda así en grandotota. La exégesis la vemos en 5 semanas, así larga. Pero cuando tú hagas un ejercicio para darle interpretación de un texto en alguna reunión, para quienes quieren ser pastores, para quienes son sacerdotes, no se van a tardar 5 semanas así, o 10 semanas para hacer 5 semanas de exégesis y 5 semanas de hermenéutica. Siéntense media hora, hagan una rápida hermenéutica, concéntrense, hagan una rápida exégesis, hagan una rápida hermenéutica y saquen la conclusión del texto que van a predicar. Es decir, al rato lo van a hacer como si fuera el pan de cada día. Desde ese punto de vista, ahorita estamos aprendiendo. Entonces, Ángel, las mejores palabras para entender el paso número 4 es, ya entendí lo que el autor de mi texto les quería decir a los hombres de su tiempo. Eso sería la mejor manera de decirlo. ¿De acuerdo? Claro, sí, ya muy, muy entendible. Y una última duda. Y Sí, entonces, este paso 4 es solamente leyendo el texto bíblico, ¿verdad? así es. Solamente nada más leyendo el texto Sí, bíblico. exacto. Puedo leer otros comentarios, puedo consultar más diccionarios, incluso puedo ir, si quiero, a ver una interpretación teológica que alguien haga de eso y te vas a enriquecer. Pero en el fondo, todavía no me salgo del texto para los hombres de su tiempo. Ok, muy bien. ¿Sí? Ya, sí, muchas gracias, maestro, muy claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Jessica, Rodolfo, Ariel. Nada. Bien. Antes, entonces espero, échenle muchas ganas, cualquier cosa ya saben que yo estoy siempre total y completamente al pendiente de todos los comentarios que ustedes gusten hacer, preguntas a través de... Sí, adelante, Ariel. Es una Adelante. pregunta personal. Sí, Hace ratito dijo que cuando era joven, y yo también me hace, acordé cuando era hace joven. 3 semanas. ¿Nos puede compartir de su experiencia personal? Dice que cuando era joven todavía no tenía la inquietud por la teología. ¿Nos puede hacer un resumen de su experiencia personal en el estudio de la teología? Yo sé que la Eh, pregunta es muy general, pero pues usted la puede particularizar. el por qué estudié teología. Prácticamente esa es ¿Y la qué pregunta. significó? ¿Qué significa ya el paso del tiempo? En la vida de cada quien siempre hay un parteaguas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, Sí, esto me ha agradecido con la doctora Ana porque me habla y me invita. Le digo, oye, es que yo veo que la universidad es católica, yo no soy católico. No, que va a ser holística. Bueno, y pues es un exacto, parteaguas y le agradezco mucho porque ahora sí estoy bien interesado, ¿verdad? claro. Así Usted, a grosso modo, prácticamente yo crecí en una familia católica, muy, 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 muy ferviente católica. Mis papás y nosotros como hijos éramos de misa todos los domingos, desde misa de niños y todo, pero no fue sino que estudié la preparatoria en un colegio salesiano, el Colegio México aquí en Saltillo, cuando los padres salesianos me dijeron, oye, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y yo dije, ah, caray, ¿por qué o para qué? Y me decían, pues, para que puedas ayudar a mucha gente, para que le ayudes a mucha gente a creer,
para que a ti que te gusta mucho, a mí me encantaba como hasta la fecha andar entre los jóvenes, el borlote de la juventud y ayudar aquí y ayudar allá. Y me decían, pues una manera de ayudar a la gente toda la vida es siendo sacerdote. Así que terminé la preparatoria y me fui al seminario para ser sacerdote. Y obviamente parte de la formación para ser sacerdote implicaba el estudio de la teología. Y en ese momento, obviamente, hice todos mis años de seminario, estudié la filosofía, hice todos mis años de seminario, estudié mis 4 años de teología, sabiendo que pues yo estaba estudiando teología para ayudar a los demás a entender a Dios, a encontrarse con Dios y a decirles, mira, Dios no está en los libros, ni en las oraciones, ni en todas las cosas raras, sino que Dios está en tu vida diaria, en lo que haces todos los días, en las personas que te encuentras todos los días, aún en las situaciones más difíciles. Y obviamente una cosa que a mí me llamaba mucho la inquietud era llenarme mucho de ello para un día poder ofrecer el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del perdón o de la confesión, como lo conocen otros, para poder decirle a la gente, mira, no te apures, más allá de tus pecados y más allá de tus faltas, está la misericordia y el amor de Dios que te envuelve completamente y que te dicen, ay, tú no te apures, mi amor y mi misericordia es más grande que cualquier cosa. Bueno, todo eso me emocionaba y me hizo estudiar la teología sapienciamente y bien entendido, porque yo tenía como propósito personal que el día que a mí me preguntaran acerca de Dios, les iba a explicar bien acerca de Dios e iba a tratar de resolver todas las dudas acerca de Dios que las personas me hicieran dentro de mi ministerio sacerdotal. Bueno, me ordené sacerdote, duré 10 años como sacerdote salesiano, hasta que un día dije, no, esto no es lo mío, me retiré del sacerdocio. Obviamente, como todos los católicos lo creemos, es un sacramento que imprime carácter. En el fondo, yo sigo siendo sacerdote, sin embargo, ya no ejerzo públicamente. Obviamente, ustedes son los primeros, después de mi esposa, que saben que era sacerdote alguna vez en mi vida. Claro, yo me retiré allá en 1900, en el año 2004, ya 20 años tengo que me retiré. Obviamente, después tuve la mejor experiencia de mi vida conociendo a mi esposa Alba, a mis hijos y todo lo demás, pero sigo enamorado de Dios y de mi iglesia y obviamente compartiendo con todos los que se puedan, como les decía hace un momento, tratando de hacer entender al Dios cercano, al Dios que se hizo Emanuel entre nosotros para darnos su amor y su misericordia. Y me gusta mucho porque incluso hay gente que me dice, ya dejó de sacerdote, es un pecador y quién sabe qué, y que esto y que el otro. Yo amo mucho a mi esposa y me gusta mucho que cuando vamos de viaje me pone siempre una canción que no recuerdo cómo se llama. Un día le voy a preguntar a ella que me recuerda cómo se llama esa canción que habla de que todos estamos invitados a la mesa, de que a fin de cuentas no importa qué hacemos y cómo somos en este mundo, sino que todos estamos invitados a la mesa un día para participar. Y la canción termina diciendo que un leproso a aquella mesa se acercó y se acercó avergonzado de su enfermedad. Pero el rey, el dueño del festín, se acercó con él y le dijo, no te preocupes, hijo mío, no hay fijón, pásale, que eres mi invitado de honor. Y definitivamente, pues todos estamos invitados a pesar de, y eso me tiene convencido todavía de seguir enseñando la teología, para que todos conozcan al Dios del amor y misericordia del que yo creo y del que está esperando un día que se termine mi tiempo en este mundo para recibirme en el suyo, justo con todos los que tenemos que estar allá. Esa es mi experiencia de la teología, Ariel. Gracias por compartirlo. Yo creo que de alguna manera todos tenemos un porqué, una razón, una ilusión, ¿va? Y sí, que ayude todo esto para irnos formando y preparándonos, ¿no? Así es. Para que llegue su momento. Sí, Gracias. y parece que no, Ariel, pero les va a pasar una vez que la gente sepa que ustedes son teólogos, les va a pasar como
al muchacho que en su primer día de medicina, ya la abuelita y las tías se acercaron y le dijeron, oye, ¿qué me recomiendas que me tome? Y para aquel que fue a su primer clase de psicología, oye, ¿y me puedes escuchar mis problemas? Y para aquel que fue a su primer clase de abogado, oye, ¿y ya me puedes resolver y sacar a fulano del tambo? Bueno, también se van a acercar la gente con ustedes y a decirles, háblame de Dios. Y obviamente tienen que tener su propia experiencia de Dios, pero más estudiada a través de la teología para que puedan hablar a la gente. No detrás de un púlpito, no en una predicación abierta, pero sí a mucha gente que se va a acercar a ustedes, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, que van a decir, ah, caray, el teólogo Ariel, el teólogo Ángel, la teóloga Jessica, la teóloga Maruca, el teólogo Héctor, el teólogo Rodolfo, déjales pregunto acerca de Dios, a ver qué me dice. Sí, algo les tendremos que decir bueno, que hayamos aprendido y lo que nazca de nuestra propia experiencia. ¿De acuerdo? Bien, y a propósito de experiencia, déjenme compartirles, hoy en la mañana me escribió la señora Maruca que no iba a poder estar con nosotros en clase porque estaba hospitalizada de nuevo. No he averiguado de qué se trata, pero bueno, mañana le escribiré de nuevo a ver cómo sigue, pero pues bueno, tengamos en cuenta en nuestras oraciones a la señora Maruca. Paloma se reportó que tenía un compromiso y no iba a poder estar hoy con nosotros. Todos los demás, pues por aquí andamos. Así que si pueden enviarle por ahí un mensajito, particularmente a la señora Maruca, para que se anime ahí donde está hospitalizada. No me explicó qué es lo que le pasó ahora, pero pues bueno, me dice que está en el hospital y pues bueno, tengámosla en cuenta. Bueno, pues a todos que descansen. Los que puedan venirse el miércoles, los esperamos a las 10 de la mañana para la apertura de la fundación. Va a estar muy bonito. Así que si alguien tiene chance, 10 de la mañana ahí en Moctezuma 1008, donde nos vimos la vez anterior. Y cualquier cosa, sigan echando muchas ganas, cuídense mucho, Dios les bendiga. Sueñen con los angelitos. Cualquier cosa estamos a la orden. Cuídense mucho, mucho, mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Bendiciones. maestro. Que tengan buenas noches todos. Cuídense. Chapón. Bye. Pues, buenas noches.